Bueno, dentro de la cartografía antropológica abordaremos hoy día el ser humano consciente, que es una propuesta que está al final, que es una propuesta futura. Es decir, a diferencia de todo el recorrido de la cartografía antropológica, con la mirada hacia el pasado, de dónde venimos, aquí se trata de una apuesta a futuro. Ahora, como el ser humano actual sería el ser humano frágil, y justamente su fragilidad consiste, entre otras cosas, o implica, ¿no?, que es como incapaz de resolver como la relación completamente distorsionada que tenemos tanto con el medio ambiente, con el entorno, como con los otros seres humanos. Entonces por eso el ser humano consciente tiene como el cariz, esa como su principal impronta de una apuesta. ¿Y una apuesta por qué? Porque lo único que podría revertir esta situación es un cambio radical de la conciencia del ser humano. Y lo cierto es que para mí ha sido motivo de inspiración, así como el gatillo de todo esto, ¿no?, Peter Sloterdijk, ¿no?, que escribe un libro que en alemán se llama Du musst dein Leben ändern, tienes que cambiar tu vida, y ese cambio de tu vida es justamente un cambio de conciencia. Y aquí estamos para conversar de este tema con nuestros invitados, y se agrega a ellos, ¿no?, Marcelo, Ana María, y se agrega Susana Dörr, que bueno, ante todo habría que decir que es diplomado en Estética y Filosofía de la Universidad Católica, es periodista, es profesora de alemán, trabaja en la Escuela de Humanidades de la Facultad de Medicina, directora ahí, ¿no?, ¿cierto? Del Centro de Humanidades. Del Centro de Humanidades, claro, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Bueno, ese es nuestro tema, ¿cierto? Bueno, la temática aquí, sí, desde Saliendo del Hombre Frágil, tiene un tono de posibilidad, de invitación. Podemos quedarnos en la fragilidad diciendo que nada hay que hacer y en el pesimismo, o podemos, y los invito, caminar, avanzar, buscar un nuevo recorrido. Esta conciencia implica también tener asumida esta fragilidad, esta imposibilidad de solucionar o de hacer frente a las problemáticas que ha generado una economía sin ética, una tecnología sin ecología, por ejemplo, y desde una nueva mirada, o sea, tomar conciencia de todo este guión pasado para buscar un nuevo camino. No podemos seguir repitiendo lo mismo. Tal vez el problema es que desde nuestras matrices conceptuales, desde la lógica con la que hemos operado, no somos capaces de dar salida. Entonces esta conciencia implica también mirar nuevas formas, ser conscientes de un camino que siempre está, pero que está casi siempre atrapado por guiones que hoy se hacen insuficientes, no nos alcanzan a sostener, digamos. Entonces la pregunta ahí es ¿qué es lo que conocemos a través de la conciencia? La pregunta que uno se puede ir a hacer. Y este conocimiento, entendiendo que no estamos hablando del conocimiento de los fenómenos, las cosas físicas, sino que parece ser un conocimiento más propio del ser. Y este ser que hoy día sabemos que nos es dado, y en ese sentido, en el sentido de que nos es dado, tenemos dos posibilidades de enfrentarlo. Uno es de la completitud, o sea que tenemos un ser completamente dado, y la observación que tenemos y que se destaca, subraya en el escrito que estamos analizando de Parménides, de este ser que es total y que vamos en búsqueda de él. Y en la misma línea, no solo es ir en búsqueda pasiva de ser una actitud que pudiera ser media mística, contemplativa, quedarse observando cómo el ser te llena, te completa, sino que también por otra parte está la exigencia que hace Kierkegaard de elegir, y es un ser que constantemente se elige, o una conciencia constantemente se elige, y ahí hay un llamado a la acción que es muy interesante, y es la invitación que tú nos haces al camino, al andar para salir de esta fragilidad, y que tiene entonces una opción no de pasividad, no de esperarse a que el ser se llene o contentarse con la plenitud del ser, sino que es una elección cotidiana que te hace efectivamente tener conciencia de ese ser que nos es dado.
Sí, yo tengo una pregunta. En este ser que es plenamente consciente de sí mismo, de lo que lo rodea, ¿cómo llegar, digamos, a este ser consciente sin caer un poco en las tendencias actuales, que es un poco como, yo lo percibo como una especie como de parche curita que te anestesia un poco? O sea, en vez de verdad vivir la angustia, por ejemplo, o vivir el sufrimiento, o vivir la alegría de una forma profunda, reflexiva, de repente es como conténtate con el aquí y ahora, goza el momento. ¿Cómo, Cristóbal, podríamos llegar como a una conciencia del ser sin caer como en especies de parche curitas o recetas del ser consciente? Que hay como muchas tendencias actuales que nos llaman a, digamos, detente, goza el momento, percibe el aquí y ahora, siente, pero de alguna manera se quedan ahí y después vuelven a la cotidianidad. Claro, es cierto que juega aquí un papel decisivo, ¿no? El ahora, el instante, y volviendo a Kierkegaard, que lo introducía aquí Marcelo, Kierkegaard es el autor del instante, de Augenblick, en 1855. Pero en respuesta a tu inquietud, que me parece muy genuina, ¿no? Y muy profunda, el problema, como lo es Heidegger, es que el instante se puede atomizar. Y entonces, claro, eso da lugar a una temporalidad más bien inauténtica, ¿no? Entonces, en los mismos términos heideggerianos, ¿cómo lograr una temporalidad auténtica? Quizás más allá de la versión que nos entrega de eso Heidegger, podríamos decir con apoyo en Kierkegaard, ¿no? Que se trataría justamente de que el instante se eternice. ¿Pero qué instante? Porque no puede ser cualquier instante. Entonces ahí viene el tema de la elección, y ante todo la elección de sí mismo. Y ahí viene entonces también el nexo con la conciencia, esa conciencia que uno adquiere de sí mismo, ¿no? Y cómo te la tienes que jugar por eso, y cómo ese sí mismo al mismo tiempo estaría como en contacto con la plenitud del ser, ¿no? Entonces, en definitiva, en respuesta a esa inquietud tuya, ¿no? Se trata de que haya como un hilo, una cadena de plata, te fijas tú, que une ese instante que se eterniza en uno con el eterno presente parmenidio, que también introducía aquí Marcelo, el eterno presente del ser, el eterno presente de la plenitud. No, Susana, es decir, también uno lo podría ver de esta forma, de cómo pertenecemos al brazo Quilla-Orión Cisne, ¿no? ¿Cierto?, de la Vía Láctea, ¿no? Y en una sola vuelta la Vía Láctea demora 225 millones de años, ¿no? Entonces, como historia de la humanidad no somos pero nada, ¿no? Te fijas tú, ni siquiera una, qué sé yo, la 100ª parte de una vuelta de la galaxia en torno a su propio eje. Por lo tanto, la hora sería eterno. Entonces, te fijas tú, hay como la relativización einsteiniana del tiempo, ¿no? En el sentido de que si uno hace como los cálculos matemáticos, un segundo galáctico viene a coincidir con un siglo terráqueo, ¿no? Entonces, claro, ese es el ahora del ser, ese es como el eterno presente del ser, en definitiva, en términos así como asintóticos, si tú lo proyectas hacia la plenitud. Porque, claro, ¿cuál es la justificación que tiene incluso la inmovilidad del ser en Parménides, ¿no? ¿Cierto? Que el ser en tanto que es, eso no cambia. Eso es inalterable. Pero ahí, por ejemplo, hay una comprensión de eso que es, porque hemos acostumbrado a ver incluso eso como ese espacio de la hora, en esa misma nominación, como espacio, como un lugar. Y lo hablábamos cuando hablamos del hombre frágil, también esto se trata de un estado existencial, de una existencia que está transcurriendo. Y en ese transcurrir, claro, hay una hora en el que estamos ahí, pero también en el que estamos abiertos, en el que estamos conteniendo, pero estamos en una apertura constante. Lograr tomar conciencia de aquello es muy difícil, porque además estamos como uniformados por un guión en el que el pasado se vuelve presente y en el que las decisiones están siempre atrapadas por una meta que ya está establecida. Entonces, ¿cómo pararnos ahora desde esa conciencia, entendiendo que esas metas, que esos objetivos también están obsoletos? Y por ahí va, que por eso Cristóbal lo plantea como de futuro, ¿cierto? Como que hay algo que hay que hacer ahí. Me acordé de Habermas en La crisis del Estado, o Problema del Estado, la crisis de las utopías, algo así se llama el texto, perdón por citarlo mal, pero en donde él plantea que es necesaria una nueva racionalidad, que para hacer frente a estos problemas económicos, a estos problemas políticos, hay que necesariamente cambiar la manera de comprender el logos, de comprender las significaciones también, y partiendo por esta espacialidad en la que existimos, desde una fragilidad que se hace consciente para asumir que hay una posibilidad y de cambio que no tiene que estar por qué
atrapada, digamos, en estos caminos ya formados. Hay iniciativas bien esperanzadoras en ese sentido, esta toma de conciencia del ser humano frente a una realidad, frente a un mundo que no solamente nosotros somos frágiles, sino que el mundo se torna cada vez más frágil. Nosotros lo hemos hecho y lo hemos puesto cada vez más frágil con esta economía. Digamos, esta economía se supone que debería construir, pero que a la vez destruye. Y, sin embargo, hay iniciativas bien esperanzadoras, decía yo, como por ejemplo la economía circular. No sé si ustedes han escuchado la economía circular. No. Hay un arquitecto norteamericano que se llama Michael McDonough y que habla junto con un biólogo, un químico alemán, que se llama Michael Baumgart, y hablan de la cuna a la cuna, de la economía circular. Cómo diseñar objetos, cómo diseñar productos que de verdad vayan de la cuna a la cuna, imitando a la lógica de la naturaleza. Eso a mí personalmente me trae mucha esperanza. Digamos. Pero te fijas tú un punto muy radical en el siguiente, que está en Sloterdijk, que lo encuentro muy inteligente, que coincide con argumentos que son de Jaspers de un lado y de Heidegger de otro, digamos, ¿no? Y es que Sloterdijk plantea, ¿no?, que la cuestión no son, te fijas tú, no es lo primero, los cambios tecnológicos, los cambios médicos, los cambios políticos, los cambios, incluso hasta educacionales, ¿no?, que se hagan. Lo radical, dice él, es el cambio de la conciencia, ¿no? Y ese cambio de la conciencia, y ahí nuevamente Kierkegaard, ¿no?, en atención a lo que sería la constitución de un ser humano singular. O sea, es un cambio de la conciencia que pasa por ti, y por mí, en fin, ¿no? ¿Cierto? Y si no ocurre nada, ¿no? Sí, yo comparto esa línea, pero quiero poner el acento que también podemos hacer un camino, un jardín de los caminos que se bifurcan. Nosotros podemos abrir esta situación de la hora y el sí mismo y la conciencia de sí mismo, que es válida, que es efectiva, y trasladarla a una temporalidad mayor que una suma de horas y a una constitución mayor que los sí mismos. Y en ese sentido, asumir, por ejemplo, con Hannah Arendt, cuando plantea y reconoce este ser del paria, digamos, el pueblo paria, pero no es el pueblo que vive en la situación de la fragilidad del paria, que es efectivamente lo que ocurrió para el caso del pueblo judío pre-Segunda Guerra, pre-Holocausto, sino que en la medida que asume la conciencia de ese ser paria, está llamado a la acción. Está llamado a la acción para cambiar, para revocar, para alterar lo que parecía ser una condición de existencia absoluta y plena. O sea, el ser pleno del pueblo judío, este sujeto que es más que la suma, era ser paria, era vivir en la fragilidad. Entonces tenemos en este camino efectivamente una primera condición que es vital, digamos. Yo por mí tengo que darme cuenta, tengo que asumir esta plenitud del ser, que es un regalo maravilloso, el que uno pueda vivirlo, pero junto con eso también, como sociedad, a propósito de lo que tú señalas de esta experiencia, podemos asumir también este llamado a la acción. El tema del cómo llevar ciertas reflexiones, ciertas observaciones a la acción, a una acción consciente. Yo creo que una toma de conciencia tremenda fue, digamos, esta iniciativa que parte de reflexiones filosóficas profundas, pero es una iniciativa concreta. Cómo vivir en este mundo, de aquí en adelante, digamos, un siglo XXI, con todo lo que nos rodea, en la producción de objetos que nos rodean, pero de una forma inteligente. De una forma de verdad inteligente, pensando en el diseño, a priori. No en una producción lineal, sino que en esta producción circular. Eso a mí me parece muy interesante, de este siglo por lo menos, de este siglo que de alguna forma criticamos tanto y sufrimos tanto, por todo lo que significa, en lo que estamos inmersos, en la tecnología que nos aliena, los dispositivos tecnológicos. Yo creo que eso es como bien interesante. Por supuesto, ¿no? Sí, ¿qué duda acá? O sea, por ejemplo, un ecologista chileno como Manuel Baqueano, ¿no?, plantea en ese sentido, no sé, más o menos las cifras son las siguientes, ¿no?, que qué sé yo, hasta 50 años por una unidad de energía del trabajo que tú dedicas a algo, digamos, no obtenías 100, ¿no?
y qué sé yo, y la cifra se ha ido acortando. Entonces hoy en día está sucediendo que por una unidad de energía son 16 en vez de 100. Y en 30 años más va a ser mejor quedarse con los brazos cruzados, digamos, ¿no? Porque por una unidad de energía vas a obtener una unidad de energía. Entonces mejor no hacer nada. ¿Te fijas? Entonces, claro, si efectivamente no se produce un cambio en la economía, una economía circular o como lo llames, digamos, no, claro, o sea, hasta ahí nomás llegamos. Así de tremendo. Esta energía y esta manera de llevar a la acción también implica el tomar conciencia de que no somos los únicos habitantes en el mundo y que la temporalidad tampoco es tal y como la asumimos, de reconocer que habitamos en un tiempo fragmentado, en donde los animales tienen otro tiempo, en donde los vegetales tienen otro tiempo, en donde los ciclos de renovación de la naturaleza tienen un tiempo distinto al de esta productividad lineal y frente a eso también, claro, modelos económicos que hagan frente a ello debieran también alterar radicalmente su funcionamiento. Hoy día estamos en la época del neodesarrollismo, extractivismo, todo es neo, como poniéndole un apellido a eso que ya está y frente a ciertas posibilidades que podrían tener alguna viabilidad, también se resiste gran parte de la estructura con miedo, con egoísmo, con valores que finalmente están atrapando esta otra salida también. Y ahí hay un tema ético súper fuerte de cómo tomo esta apertura, esta posición de mi conciencia, escapando un poco a esos parámetros del miedo y del egoísmo. Implican colaboratividad, implican desde ahí también una nueva acción, no solo entre nosotros, sino con la naturaleza entera. Pero fíjense ustedes, volviendo a la temporalidad, porque como tiene que ver igual con el ahora, con ese instante que se eterniza y todo lo demás, y que nos juguemos por eso y por lo tanto una elección, ¿no? ¿Cierto? Que de repente cuando eso se apoderó de ti, por decirlo así, digamos, ¿no? Porque en todo esto, ¿no? ¿Cierto? De lo que atañe al ser humano consciente como propuesta, entre comillas, ¿no? Aquí no hay propuestas, ¿no? O sea, se trata de preparar el camino para que eso advenga, porque la verdad es que propuestas hay miles, ¿no? Entonces, por eso el cambio radical de conciencia, ¿no? No como una propuesta. Entonces, ¿cómo la clave está siempre en la temporalidad? Fíjense en nuestro alrededor aquí, ¿no? ¿Cierto? La cordillera ahí, ¿no? Está como a perpetuidad ahí, ¿cierto? Está como a perpetuidad ahí la cordillera. Nuestra cordillera, ¿no? ¿Cierto? Como en una hora, ¿no? Entonces, como eso es también como motivo de inspiración para nosotros, ¿no? O sea, en definitiva, yo diría que si la conciencia tiene por lo menos estas dos acepciones, ¿cierto? Apertura, con apoyo sobre todo en Heidegger, ¿no? Que somos Dasein, que somos el ahí del ser, lograr una apertura lo más amplia, ¿cierto? Al ser de todas las cosas, de los otros seres humanos, el entorno, la conciencia como orientación, que sería la otra posibilidad, que a partir de esa apertura se logre una orientación, pero yo diría que más allá de todo eso, una cuestión decisiva respecto del cambio radical de la conciencia es el sentir. Porque como que falta sentir la cordillera, falta sentir este camino, falta sentir este aire exquisito que en estos momentos, este vientecito, ¿no? En este día tan caluroso, falta probablemente sentirnos suficientemente a nosotros mismos, con nuestros cuerpos y demás, digamos, ¿no? El sentir, o sea, sin ese sentir como que no... Y ahí volvemos al tema que hemos conversado del juego. Sí. De este juego, no solo en el sentido de que asumimos el guión de la particularidad antropológica que estamos viviendo en el minuto, sino que ese sentir también hay un cierto erotismo en la sensualidad del sentir, en la sensualidad del vivir, del usar los sentidos, no solo en la orientación, sino que en usar los sentidos, que te permiten finalmente vivir y experienciar esa apertura del ser. Hay un juego que es muy destacable y que tú lo has subrayado transversalmente en tus textos. Claro. Sí, pues efectivamente el tema del juego entra también aquí, ¿no? Porque cuando jugamos, así como lo dice uno de los filósofos del juego, Roger Caillois, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, estamos alegres, ¿no? ¿Cierto? El juego implica alegría, ¿no? Que puede ascender a algarabía, a éxtasis incluso, y entonces estamos ahí en el ahora, ¿no? Estamos en el ahora. Entonces efectivamente hay también, relacionado con el sentir, una clave en el goce, ¿no? Un goce lúdico.